Mi nombre es Mónica y tengo 70 años. Ayer mi propio hijo Pablo me quitó la finca de $15 millones que construí durante 50 años de mi vida y se la entregó a su esposa Marta porque ella tiene hijos y necesita estabilidad. 50 años trabajando como una esclava para levantar este imperio, 50 años sacrificando todo por mi único hijo, y él me pagó con la traición más cruel que una madre puede recibir. Pero Pablo no sabe que su decisión será el error más grande de su miserable vida, y que yo me encargaré de darle un final del cual se arrepentirá eternamente. Todo comenzó hace 3 años, cuando creí que por fin tendría la familia completa que siempre soñé. Pablo, mi único hijo, llegó una tarde radiante de felicidad anunciándome que se había enamorado perdidamente de una mujer extraordinaria. Marta, me dijo con los ojos brillantes, era todo lo que había buscado en la vida, inteligente, trabajadora, y además venía con 2 niños pequeños que lo habían conquistado completamente. Yo me emocioné tanto que lloré de alegría. Después de tantos años viéndolo solo, por fin mi Pablo había encontrado el amor. La finca siempre fue mi orgullo. Cuando enviudé a los 35 años, con Pablo de apenas 10, juré que construiría un imperio para asegurar nuestro futuro. Trabajé 18 horas diarias, compré terreno tras terreno, levanté la casa principal con mis propias manos, planté cada árbol frutal, cuidé cada animal. Esta tierra se convirtió en mi vida entera, en mi razón de existir. Pablo creció viendo cómo su madre se partía el lomo para darle la mejor educación, la mejor vida, el mejor futuro posible. Durante años, Pablo fue mi compañero perfecto. Me ayudaba con los cultivos, aprendió a manejar el negocio, soñábamos juntos con expandir la propiedad. Hablábamos de cómo algún día él se haría cargo de todo, se casaría, me daría nietos, y la finca sería el hogar de generaciones de nuestra familia. Era nuestro sueño compartido, nuestra promesa mutua. Él conocía cada rincón de esta tierra, cada historia detrás de cada inversión, cada sacrificio que hice para construir este patrimonio. Cuando Pablo me presentó a Marta, traté de abrirle las puertas de mi corazón. Era una mujer atractiva, de 40 años, con 2 niños de su matrimonio anterior. Hablaba con dulzura, me llamaba suegrita querida, y parecía genuinamente interesada en conocer la historia de nuestra familia. Sus hijos, de 8 y 10 años, eran educados y cariñosos. Pensé que por fin tendría los nietos que siempre quise. Qué ingenua fui al creer que sus intenciones eran sinceras. Los primeros meses fueron como un sueño. Marta venía los fines de semana con los niños, cocinábamos juntas, ella me preguntaba sobre las recetas familiares, me pedía consejos sobre cómo manejar la huerta. Pablo estaba transformado, más feliz que nunca, y yo me sentía completa viendo cómo mi hijo había encontrado no solo una esposa, sino una familia lista. La casa se llenó de risas infantiles, de cenas familiares, de esa calidez que había faltado durante tantos años. Pero algo comenzó a cambiar sutilmente. Marta empezó a hacer comentarios aparentemente inocentes sobre lo grande que era la casa para una sola persona, sobre lo difícil que debía ser para mí mantener todo en orden a mi edad. Suegrita, usted ya ha trabajado suficiente en la vida, debería descansar más, me decía con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa. Pablo asentía preocupado, como si realmente creyera que yo era una anciana desvalida incapaz de cuidar mi propia propiedad. Un día, mientras preparábamos el almuerzo, Marta me dijo con voz melosa: Mónica, he estado pensando que sería maravilloso que los niños crecieran aquí, en el campo, lejos de los peligros de la ciudad. Imagine qué infancia tan hermosa tendrían corriendo entre los árboles frutales, aprendiendo sobre la naturaleza. Sus palabras sonaban hermosas, pero algo en su tono me puso alerta. Era como si estuviera plantando una semilla, preparando el terreno para algo más grande. Después de la boda, que celebramos aquí mismo en la finca con una fiesta íntima para 50 personas, Marta y los niños se mudaron oficialmente a nuestra casa. Al principio todo parecía perfecto. Yo había preparado las habitaciones con tanto cariño, comprando muebles nuevos para los pequeños, decorando cada espacio pensando en que se sintieran como en su verdadero hogar. Pablo estaba radiante, y yo creía sinceramente que por fin había llegado la felicidad completa a nuestras vidas. Pero Marta tenía planes que yo no podía ni imaginar. La transformación comenzó de manera tan sutil que al principio pensé que eran ajustes normales de una mujer que quería sentirse cómoda en su nueva casa. Suegrita querida, me decía con esa voz dulce y venenosa, ¿no cree que sería mejor cambiar las cortinas de la sala? Estas están un poco anticuadas para los niños. Oh, Mónica, amor,
He notado que el comedor es muy formal. Los pequeños necesitan un espacio más relajado para hacer sus tareas. Cada sugerencia venía acompañada de esa sonrisa perfecta y de argumentos que parecían razonables. Pablo siempre apoyaba sus ideas con entusiasmo. Mamá, Marta tiene razón. La casa necesita modernizarse un poco. Además, ahora somos una familia más grande, tenemos que adaptarnos. Yo accedía porque quería ver feliz a mi hijo, porque creía que era normal que una mujer quisiera poner su toque personal en su nuevo hogar. Qué estúpida fui al no ver que cada cambio era una manera de borrar mi presencia, de convertir mi hogar en el suyo. Las modificaciones comenzaron pequeñas, pero se volvieron cada vez más invasivas. Marta convenció a Pablo de remodelar completamente la cocina porque necesitábamos electrodomésticos más modernos para una familia numerosa. Sacaron mis antiguos muebles de madera maciza, esos que había comprado con tanto esfuerzo años atrás, y los reemplazaron por otros más funcionales. Mis fotografías familiares desaparecieron de las paredes principales y fueron relegadas a mi habitación. Es que los niños podrían romperlas jugando, justificaba Marta con esa preocupación fingida que ya empezaba a reconocer. Pero lo que más me dolió fue cuando decidió cambiar el jardín. Yo había plantado cada rosa con mis propias manos, había diseñado cada sendero, había cuidado durante décadas ese espacio que era mi refugio personal. Marta llegó una mañana con un paisajista y me anunció que habían decidido crear un área de juegos para los niños. Suegrita, los pequeños necesitan espacio para correr y divertirse. Además, mantener tantas flores debe ser agotador para usted a su edad. Pablo asintió como un títere. Mamá, piénsalo bien. Tu jardín es hermoso, pero ahora tenemos otras prioridades. Viendo cómo arrancaban mis rosales centenarios para instalar columpios y toboganes, fue como ver cómo destruían pedazos de mi alma. Cada planta que eliminaban había sido testigo de momentos importantes de mi vida. Ahí había llorado cuando enviudé, ahí había celebrado los logros de Pablo, ahí había soñado con el futuro que creía que estábamos construyendo juntos. Pero ellos solo veían obstáculos para sus planes de convertir mi hogar en un parque infantil. La situación empeoró cuando Marta comenzó a cuestionar mis decisiones sobre el manejo de la finca. Mónica, he estado revisando los números con Pablo y creemos que podríamos ser más eficientes con los cultivos. ¿Por qué no considera contratar un administrador profesional? Usted ya ha hecho suficiente, merece descansar. Sus palabras sonaban consideradas, pero yo sabía que lo que realmente quería era quitarme el control de mi propio negocio. Pablo, que durante años había sido mi socio y confidente en todo lo relacionado con la finca, ahora llegaba con ideas que claramente no eran suyas. Mamá, Marta tiene experiencia en administración de empresas. Tal vez deberíamos escuchar sus sugerencias. Comenzó a tomar decisiones sin consultarme, a reunirse con proveedores sin avisarme, a cambiar rutinas que habían funcionado perfectamente durante décadas. Yo veía cómo mi autoridad se desvanecía lentamente, como mi propio hijo me relegaba a un papel decorativo en el negocio que había construido con tanto sacrificio. Las cenas familiares se convirtieron en reuniones donde yo era apenas una espectadora. Marta dirigía las conversaciones, decidía los menús, organizaba los horarios de toda la familia. Los niños tienen actividades extracurriculares muy importantes, decía, programando compromisos que ocupaban todos los fines de semana. Pablo correría como un soldado obediente a cumplir cada capricho de su esposa, llevando a los niños de un lugar a otro, mientras yo me quedaba sola en la casa que ya no parecía mía. Suegrita, usted debería salir más, hacer actividades propias de su edad, me sugería Marta con esa condescendencia que me revolvía el estómago. Hay grupos de tejido en el pueblo, clases de aeróbicos para la tercera edad. No es saludable que se quede siempre aquí trabajando. Como si yo fuera una anciana inútil que necesitaba entretenimientos para pasar el tiempo, como si mi trabajo de toda la vida fuera un pasatiempo sin importancia. Lo más doloroso era ver cómo Pablo había cambiado completamente. El hijo que me consultaba cada decisión importante, que valoraba mi experiencia y mis consejos, ahora me trataba como si fuera una carga. Mamá, tienes que entender que ahora tenemos otras responsabilidades. Los niños son la prioridad. Cada vez que yo expresaba alguna inconformidad, él me respondía con impaciencia, como si fuera una vieja caprichosa que no quería adaptarse a los nuevos tiempos. Marta había logrado algo que yo creía imposible, convertir a mi propio hijo en mi enemigo. Con una maestría diabólica,
Había sembrado la idea de que yo era un obstáculo para la felicidad de su nueva familia, que mis manías de vieja eran incompatibles con las necesidades de los niños. Pablo, cegado por el amor y manipulado por esa mujer calculadora, había comenzado a verme exactamente como ella quería, como un estorbo del cual tenía que deshacerse. 6 meses después de la boda, mi propia casa se había convertido en territorio enemigo. Cada mañana despertaba sintiendo que era una intrusa en el hogar que construí con mis propias manos. Marta había logrado lo impensable, hacerme sentir como si yo fuera la invitada incómoda en mi propia vida. Los desayunos se habían vuelto una tortura silenciosa donde ella organizaba el día de todos menos el mío, como si yo fuera invisible. Pablo, amor, hoy tienes que llevar a los niños al dentista a las 3, decía Marta mientras servía el café en las tazas nuevas que había comprado sin consultarme. Y no olvides pasar por el supermercado a comprar lo que está en la lista. Ah, y Mónica, se dirigía a mí como si acabara de recordar mi existencia. ¿Podrías quedarte cuidando que no entre nadie a la casa? Vamos a estar fuera todo el día. Como si yo fuera una empleada doméstica cuya única función era vigilar la propiedad mientras la verdadera familia se ocupaba de cosas importantes. Pablo asentía obedientemente a cada instrucción de su esposa, sin siquiera mirarme. El hombre que durante años había compartido conmigo cada decisión, cada plan, cada sueño sobre nuestra finca, ahora me trataba como si fuera un mueble más de la casa. Está bien, mi amor. Mamá, ¿necesitas algo del pueblo? Me preguntaba sin levantar la vista del periódico, con esa cortesía fría que usamos con los extraños. Los niños, que al principio me habían llenado de esperanza y alegría, ahora corrían por la casa gritando y destruyendo todo a su paso sin que nadie les dijera nada. Cuando yo trataba de poner límites, Marta aparecía inmediatamente con esa voz melosa y venenosa. «Ay, suegrita, son niños, necesitan expresarse libremente. No podemos coartarles su espontaneidad natural». Y Pablo, por supuesto, siempre la apoyaba. «Mamá, Marta tiene razón. Los niños de ahora son diferentes, más libres que nosotros a esa edad». Mi hermoso comedor de caoba, donde había celebrado cada cumpleaños de Pablo, cada logro importante de nuestras vidas, ahora tenía marcas permanentes de crayones y pegamentos. Las paredes que había pintado con tanto cariño estaban llenas de huellas de manos sucias y dibujos hechos con marcadores. «Son obras de arte de los pequeños», me explicaba Marta cuando yo señalaba el desastre. «Deberíamos sentirnos orgullosas de su creatividad». Pablo sonreía embobado, como si ver mi casa destruida fuera motivo de celebración. Las noches eran peor que los días. La familia se reunía en la sala a ver películas, a jugar juegos, a conversar sobre sus planes, y yo quedaba excluida sistemáticamente. «Suegrita, esta película tal vez no sea de su agrado, es muy moderna», me decía Marta con esa sonrisa falsa. «¿Por qué no se va a descansar? Nosotros nos quedamos aquí con los niños». Pablo nunca me defendía, nunca me incluía, nunca se preocupaba por hacerme sentir parte de esa familia que supuestamente habíamos formado juntos. Me acostumbré a cenar sola en la cocina mientras ellos disfrutaban en el comedor principal. Escuchaba sus risas, sus conversaciones, sus planes para el futuro, y me sentía como un fantasma vagando por mi propia casa. «Los niños necesitan rutinas estructuradas», justificaba Marta cuando yo preguntaba por qué no podíamos cenar todos juntos como antes. «Además, usted come muy temprano para su edad, y nosotros tenemos horarios diferentes por el trabajo y el colegio». Pero lo que más me dolía era ver cómo Pablo había comenzado a avergonzarse de mí. Cuando llegaban visitas, él me presentaba de manera incómoda, como si fuera una reliquia del pasado que no sabía dónde ubicar. «Ella es mi mamá, Mónica, la que construyó todo esto», decía con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Marta inmediatamente tomaba el control de la conversación, explicando sus mejoras a la propiedad, sus planes de modernización, como si yo fuera incapaz de hablar por mí misma. Las reuniones familiares se habían convertido en sesiones donde Marta exponía sus ideas sobre cómo debería manejarse la finca, mientras Pablo sentía como un títere y yo era completamente ignorada. «He estado investigando sobre agricultura sostenible», decía con esa autoridad que había usurpado, «y creo que deberíamos considerar cambiar completamente nuestro enfoque productivo». «Nuestro enfoque», decía, como si ella hubiera estado aquí durante los 50 años que me tomó construir este imperio. Pablo había comenzado a tomar decisiones importantes sin consultarme. Cambió proveedores que habían trabajado conmigo durante décadas,
modificó contratos que yo había negociado cuidadosamente, alteró rutinas que habían probado su eficacia durante años. Mamá, los tiempos cambian. No podemos quedarnos estancados en el pasado, me decía cuando yo protestaba. Como si mi experiencia de toda una vida fuera obsoleta, como si los éxitos que había logrado no tuvieran valor alguno. Marta había logrado convencerlo de que yo era un obstáculo para el progreso de la familia. Los niños necesitan estabilidad económica a largo plazo, le repetía constantemente. No podemos depender de métodos anticuados que ya no funcionan en el mundo moderno. Pablo, cegado por el amor y manipulado por esa mujer calculadora, había comenzado a verme exactamente como ella quería, como una anciana terca que se negaba a aceptar que su tiempo había pasado. La gota que derramó el vaso fue cuando Marta comenzó a traer expertos a la finca sin consultarme. Llegaban ingenieros agrónomos, administradores de empresas, consultores financieros, todos recomendados por ella, todos dispuestos a explicarme por qué mi manera de manejar la propiedad estaba equivocada. Doña Mónica, me decían con esa condescendencia profesional, es admirable lo que ha logrado, pero ahora necesitamos estrategias más sofisticadas para maximizar la rentabilidad. Pablo escuchaba a estos extraños como si fueran profetas revelándole verdades sagradas, mientras a mí me trataba como si fuera una empleada que había trabajado demasiados años en el mismo puesto. Mamá, tienes que ser más receptiva a las nuevas ideas. Marta solo quiere lo mejor para todos nosotros. ¿Lo mejor para todos? Incluyéndome a mí, que cada día me sentía más invisible, más inútil, más sobrante en mi propia vida. Las cenas se habían convertido en tribunales donde mi gestión de la finca era juzgada y encontrada deficiente. Mónica, me decía Marta con esa voz que usaba cuando quería parecer comprensiva pero era profundamente hiriente. Entendemos que este lugar significa mucho para usted, pero tiene que pensar en el futuro de los niños. Ellos necesitan seguridad, educación, oportunidades que solo se pueden garantizar con una administración más profesional. Pablo asentía gravemente, como si estuviera participando en una decisión trascendental para la humanidad. Mamá, Marta tiene razón. Ya no podemos manejar esto como si fuera un negocio familiar pequeño. Tenemos responsabilidades más grandes ahora. Responsabilidades que aparentemente no incluían respetarme, valorarme o siquiera consultarme sobre el destino del patrimonio que había creado con mi sangre, mi sudor y mis lágrimas. Me di cuenta de que había perdido completamente a mi hijo. El hombre que había criado con tanto amor, que había sido mi compañero, mi confidente, mi razón de vivir durante tantos años, ahora era un extraño que me miraba con impaciencia cuando yo hablaba, que susurraba con su esposa cuando creían que no los escuchaba, que tomaba decisiones sobre mi vida como si yo fuera una niña incapaz de cuidarse a sí misma. La soledad se había vuelto mi compañera constante. Caminaba por los terrenos que había cultivado con mis propias manos, recordando cada árbol que planté, cada mejora que hice, cada sueño que construí piedra por piedra, y sentía que todo había sido en vano. Mi legado se estaba desmoronando no por desastres naturales o crisis económicas, sino por la traición del único ser humano en quien había confiado ciegamente. Un martes lluvioso de octubre, mientras revisaba el correo en mi habitación convertida en refugio, recibí una llamada que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Era Celia, mi antigua socia de hace 20 años, quien había emigrado a California después de vender su parte del negocio que habíamos manejado juntas antes de que yo me dedicara completamente a la finca. Su voz sonaba emocionada al teléfono, llena de esa energía que siempre la había caracterizado. Mónica, querida, tengo una propuesta increíble para ti, me dijo sin preámbulos. ¿Recuerdas esos terrenos que compraste hace 15 años cerca de San Diego? Los que pensabas desarrollar algún día, pero nunca tuviste tiempo de atender. Por supuesto que los recordaba. Había invertido $200,000 en esas tierras cuando Pablo tenía 25 años, pensando que algún día podríamos expandir el negocio familiar hacia Estados Unidos. Pero la vida me había llevado por otros caminos y esas propiedades habían quedado olvidadas, generando solo gastos de mantenimiento. Mónica, escúchame bien, continuó Celia con una hesitación contenida. Una empresa de desarrollo inmobiliario quiere comprar esos terrenos por $8 millones. $8 millones. ¿Puedes creerlo? La zona se ha revalorizado increíblemente con el crecimiento de la ciudad. Pero hay una condición. Necesitan que el propietario esté presente para firmar los documentos y supervisar algunos aspectos legales. Tendrías que venir a California por al menos 3 meses para completar todo el proceso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza.
$8 millones representaban una independencia económica absoluta, la posibilidad de comenzar una nueva vida completamente libre, sin depender de nadie, sin tener que soportar humillaciones diarias en mi propia casa. Pero al mismo tiempo, la idea de dejar la finca, aunque fuera temporalmente, me llenaba de una angustia profunda. Esta tierra había sido mi vida entera durante 5 décadas. Celia, es una propuesta tentadora, pero no sé si puedo dejar todo esto por tanto tiempo, le respondí, mirando por la ventana hacia los campos que había cultivado con mis propias manos. La finca necesita supervisión constante, y además está Pablo con su familia. No puedo simplemente irme y abandonar todo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mi mente ya estaba imaginando cómo sería comenzar de nuevo, lejos de las miradas de desprecio, lejos de los comentarios hirientes, lejos de sentirme como una extraña en mi propio hogar. Mónica, piénsalo bien, insistió Celia con esa sabiduría que siempre la había caracterizado. Tus terrenos nunca han estado mejor cuidados. Pablo ya maneja la mayor parte de las operaciones, y 3 meses pasan volando. Además, esta oportunidad tal vez no se presente de nuevo. El mercado inmobiliario está en su mejor momento, y estos compradores son serios, con el dinero listo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, que tomaste una decisión pensando en tu propio bienestar? Esa pregunta me golpeó como un rayo. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo por mi propia felicidad? Durante 50 años, cada decisión que había tomado había sido pensando en Pablo, en nuestro futuro conjunto, en el legado familiar que creía estar construyendo. Pero ahora me daba cuenta de que ese futuro se había convertido en una pesadilla donde yo no tenía lugar, donde mi propia familia me veía como un estorbo del cual había que deshacerse. Esa noche, durante la cena silenciosa en mi rincón de la cocina mientras escuchaba las risas de la verdadera familia en el comedor, tomé la decisión de contarles sobre la propuesta de California. Esperé hasta que terminaran de cenar y se reunieran en la sala para ver televisión. Con el corazón latiendo fuertemente, me acerqué al grupo que parecía tan unido y tan ajeno a mi existencia. Pablo, Marta, necesito hablar con ustedes sobre algo importante, anuncié con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Todos levantaron la vista hacia mí con esa expresión de fastidio apenas disimulado que había aprendido a reconocer. He recibido una propuesta de negocio en California. Unos terrenos que compré hace años pueden venderse por una suma muy considerable, pero necesito estar presente durante 3 meses para completar la transacción. La reacción fue inmediata y reveladora. Pablo frunció el ceño como si le hubiera anunciado que planeaba unirme a un circo. ¿California? ¿A tu edad? Mamá, eso es completamente descabellado. No puedes irte sola a otro país por tanto tiempo. ¿Qué pasaría si te enfermas? ¿Qué pasaría con la finca? No, esa idea es impensable. Su tono no mostraba preocupación genuina por mi bienestar, sino irritación por el inconveniente que mi ausencia podría representar para sus planes. Marta, con esa sonrisa calculadora que había perfeccionado durante estos meses de manipulación, intervino con voz melosa. Suegrita querida, entiendo que la propuesta pueda sonar atractiva, pero tiene que ser realista. A los 70 años, viajar sola a un país extranjero por tanto tiempo es muy arriesgado. Además, ¿para qué necesita más dinero? Aquí tiene todo lo que necesita: casa, comida, familia que la cuida. ¿No sería mejor quedarse tranquila disfrutando de sus nietos? Mis nietos. Esa fue la palabra que utilizó para referirse a unos niños que me ignoraban completamente, que habían sido entrenados para verme como una anciana aburrida de la cual había que mantenerse alejados. Marta, respondí con una calma que no sentía, no son mis nietos. Son los hijos de tu matrimonio anterior. Y en cuanto al dinero, después de trabajar 50 años para construir esto, creo que tengo derecho a tomar decisiones sobre mis propias inversiones. Pablo se puso de pie con esa agitación que demostraba cuando las cosas no salían como él esperaba. Mamá, no entiendo por qué quieres complicarte la vida de esta manera. Estás cómoda aquí, tienes todo resuelto, no tienes que preocuparte por nada. ¿Para qué arriesgarte en aventuras que no llevan a ningún lado? Además, si realmente necesitas dinero, podemos conversar sobre incrementar tu mensualidad. Mi mensualidad. Como si yo fuera una empleada jubilada que recibía una pensión de caridad, como si el dinero que me daban fuera un favor y no una ínfima parte de las ganancias que generaban los terrenos que yo había comprado, desarrollado y mantenido durante décadas. Pablo, no necesito que me incrementen nada.
Necesito que respeten mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida y mis propias propiedades. Mónica, intervino nuevamente Marta con esa voz que utilizaba cuando quería parecer razonable, pero era profundamente condescendiente. Entendemos que quiera sentirse independiente, pero tiene que pensar en las consecuencias. Si algo le pasa en California, ¿quién se va a hacer responsable? Nosotros tenemos nuestras propias obligaciones, los niños, el trabajo, la administración de la finca. No podemos estar preocupándonos constantemente por si está bien o mal en un lugar tan lejano. La administración de la finca. Mi finca. La propiedad que había construido con mi sangre, sudor y lágrimas, ahora era administrada por ellos como si yo fuera una anciana incapaz que había cedido todo control sobre su propia vida. La finca funcionó perfectamente durante 40 años antes de que ustedes llegaran aquí, repliqué con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Creo que puede funcionar 3 meses más sin que yo esté presente las 24 horas del día. Pablo intercambió una mirada significativa con Marta, una de esas comunicaciones silenciosas que habían desarrollado para tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Mamá, si realmente insistes en este capricho, al menos déjanos acompañarte. Podemos hacer un viaje familiar, conocer California todos juntos, y así no estarás sola durante el proceso. Por supuesto, querían acompañarme para asegurarse de controlar cada aspecto de la transacción, para tener acceso directo a los $8 millones que esa venta representaba. No es un capricho, Pablo. Es una decisión de negocios que he tomado después de mucha reflexión. Y no necesito acompañantes. He manejado transacciones mucho más complejas que esta durante toda mi vida adulta. Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía, pero algo dentro de mí había comenzado a despertar, una fuerza que creía haber perdido para siempre. La discusión se extendió por más de 1 hora, con Pablo y Marta utilizando todos los argumentos posibles para disuadirme. Mi edad, los riesgos del viaje, la complejidad de los trámites legales, la irresponsabilidad de dejar la finca, la preocupación que causaría a la familia. Pero por primera vez en meses, me mantuve firme en mi posición. Había tomado una decisión y no iba a permitir que me la cambiaran con chantajes emocionales. La decisión está tomada, anuncié finalmente, poniéndome de pie con una dignidad que había olvidado que poseía. Viajaré a California la próxima semana para comenzar los trámites. La finca estará en buenas manos, como ustedes mismos han estado diciéndome durante meses. Ahora tendrán la oportunidad de demostrar que realmente pueden manejar todo sin la supervisión de esta anciana obsoleta. Los días previos a mi viaje fueron una revelación dolorosa de quiénes eran realmente las personas que había considerado mi familia. Pablo y Marta habían aceptado finalmente mi decisión de viajar a California, pero no sin antes hacerme sentir que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Está bien, mamá, si insistes en esta locura, allá tú, me había dicho Pablo con esa frialdad que me partía el corazón. Pero no vengas después a decirnos que no te advertimos sobre las consecuencias. Durante una semana completa, me dediqué a organizar mi viaje con una meticulosidad que no había experimentado en años. Cada detalle de mi partida me llenaba de una extraña combinación de terror y emoción. Hacía décadas que no tomaba decisiones pensando únicamente en mi bienestar, y la sensación era tan liberadora como aterradora. Reservé mi vuelo, contacté un hotel cercano a los terrenos, organicé mis documentos legales, y me preparé para lo que sería mi primera aventura en solitario después de 50 años. El día de mi partida estaba programado para las 6 de la mañana. Mi vuelo salía a las 10, y había calculado que necesitaría estar en el aeropuerto 2 horas antes para completar todos los trámites internacionales. La noche anterior, mientras empacaba mis 2 maletas con la ropa que había comprado especialmente para este viaje, sentí una mezcla de nervios y expectativa que no experimentaba desde mi juventud. Pablo, le dije durante la cena, mañana necesito que me lleves al aeropuerto a las 6 en punto. El vuelo sale temprano y no puedo permitirme ningún retraso. Él levantó la vista de su plato con esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante los últimos meses. ¿Tan temprano? Mamá, sabes que los lunes son días complicados en la finca. Tengo reuniones importantes programadas desde las 7. Como si llevar a su madre al aeropuerto fuera una molestia insignificante comparada con sus reuniones importantes. Marta intervino inmediatamente con esa voz dulce y venenosa que había aprendido a detestar. Suegrita, ¿no sería mejor tomar un taxi? Así no incomodamos a Pablo con horarios tan rígidos. Además, usted siempre ha sido muy independiente.
La mujer que durante meses había estado diciéndome que era demasiado mayor para valerme por mí misma, ahora sugería que tomara un taxi para un viaje internacional como si fuera lo más natural del mundo. Pablo es mi hijo, respondí con firmeza, y creo que llevar a su madre al aeropuerto para un viaje de 3 meses es lo mínimo que puede hacer. No estoy pidiendo un favor extraordinario, estoy pidiendo apoyo familiar para una decisión importante de mi vida. Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía por dentro, pero algo en mi interior había comenzado a despertar, una dignidad que creía haber perdido para siempre. Pablo suspiró con esa exasperación teatral que utilizaba cuando quería hacerme sentir culpable por existir. Está bien, mamá. Te llevaré al aeropuerto. Pero que quede claro que esta es tu decisión y tus consecuencias. No esperes que estemos disponibles para resolver los problemas que puedas tener en California. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero ya había tomado una decisión y no iba a permitir que sus amenazas veladas me hicieran cambiar de opinión. Esa noche dormí muy poco. Las horas pasaban lentamente mientras mi mente oscilaba entre la emoción de la aventura que estaba a punto de comenzar y el dolor de darme cuenta de que mi propia familia veía mi partida como un alivio más que como una separación temporal. A las 5 de la mañana ya estaba completamente vestida, con mis maletas listas junto a la puerta, esperando a que Pablo cumpliera su promesa de llevarme al aeropuerto. 5:30. Las 6. 6:15. Pablo no aparecía por ningún lado, y cuando fui a golpear la puerta de su habitación, Marta me abrió con cara de sueño y fingida sorpresa. «Ay, suegrita, ¿qué pasa? ¿Por qué está despierta tan temprano?» Como si no supiera perfectamente que ese era el día de mi viaje, como si no hubiéramos hablado del tema la noche anterior. «Marta, necesito que Pablo me lleve al aeropuerto ahora mismo. Mi vuelo sale en 3 horas y media», le dije tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía como crecía una mezcla de pánico y furia. «¿Dónde está? ¿Por qué no está listo?» Ella me miró con esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado durante meses de manipulación. «Ay, no, suegrita. Pablo tuvo una emergencia en la finca. Se levantó a las 4 de la mañana porque se dañó la bomba de agua del sector norte. Está allá arreglando el problema con los trabajadores. Me pidió que le dijera que lo sentía mucho, pero que estas emergencias no se pueden postergar». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando esa explicación durante horas. El mundo se detuvo a mi alrededor. Era imposible que justo el día de mi viaje, después de 50 años de funcionamiento perfecto, se dañara precisamente esa bomba. Era imposible que Pablo, que había prometido llevarme al aeropuerto, hubiera decidido que una reparación mecánica era más importante que cumplir su palabra con su madre. Pero al mismo tiempo, era completamente posible, porque era exactamente el tipo de traición que había aprendido a esperar de ellos. «¿Me estás diciendo que Pablo no va a llevarme al aeropuerto?», pregunté con una voz que no reconocía como mía, una voz que temblaba entre la incredulidad y la rabia. «¿Me estás diciendo que decidió que una bomba de agua era más importante que el viaje de su madre?» Marta asintió con esa expresión de falsa tristeza que utilizaba cuando quería parecer compasiva, pero estaba disfrutando secretamente mi humillación. «Suegrita, usted sabe cómo son estas emergencias en el campo. Pablo no tuvo otra opción. Pero no se preocupe, yo puedo llamar un taxi para que la lleve. O si quiere, puede postergar el viaje unos días hasta que se resuelva el problema». Por supuesto, ella tenía la solución perfecta: postergar el viaje, darles más tiempo para convencerme de que cancelara completamente mis planes. En ese momento, con mis maletas listas, vestida para el viaje, abandonada por mi propio hijo en el momento más importante, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. «Llama el taxi», le dije con una calma que no sentía por dentro. «Voy a California como lo planeé, y voy a manejar esta situación exactamente como he manejado todo lo demás en mi vida, sola». Mientras esperaba el taxi a la entrada de mi propia casa, con mis maletas junto a mí y el corazón destrozado por la traición más dolorosa que había experimentado en 70 años de vida, sentí algo que no había sentido en meses: determinación pura. Pablo y Marta habían cometido el error más grande de sus vidas. Habían subestimado a la mujer que construyó un imperio de $15 millones desde la nada, habían creído que podían humillarme hasta quebrarme completamente. El taxi llegó a las 7:45. Un hombre mayor, de aproximadamente mi edad, bajó del vehículo y me ayudó con las maletas con una gentileza que no había experimentado en mi propia casa durante meses. «Al aeropuerto internacional, señora»,
Me preguntó con una sonrisa genuina. Sí, respondí, subiendo al vehículo sin mirar atrás hacia la casa donde había desperdiciado los últimos años de mi vida tratando de crear una familia que nunca me había valorado. Durante el viaje al aeropuerto, mientras veía pasar por la ventana los paisajes que había conocido durante décadas, tomé una decisión que ni Pablo ni Marta podían imaginar. No iba a California solo por 3 meses para vender unos terrenos. Iba a California para comenzar una nueva vida, y esta vez, nadie me iba a tratar como si fuera invisible. Esta vez, las decisiones serían únicamente mías. El vuelo a California fue el más liberador de mi vida. Por primera vez en décadas, nadie me estaba diciéndome qué hacer, cómo hacerlo, o por qué mis decisiones estaban equivocadas. Sentada en esa ventanilla, viendo las nubes pasar mientras me alejaba de una vida que se había vuelto insoportable, sentí una mezcla de terror y emoción que no experimentaba desde mi juventud. A los 70 años, estaba comenzando de nuevo, y la sensación era tan aterradora como electrizante. Celia me esperaba en el aeropuerto de San Diego con esa sonrisa radiante que recordaba de nuestros años de sociedad. 20 años habían pasado desde la última vez que nos vimos, pero ella seguía teniendo esa energía contagiosa que siempre la había caracterizado. «Mónica, querida, te ves espectacular», me dijo abrazándome con genuino cariño. «California te va a sentar de maravilla. Ya verás que estos 3 meses van a ser los mejores de tu vida». Pero yo ya había tomado una decisión durante el vuelo. «Celia», le dije mientras caminábamos hacia su auto, «necesito contarte algo importante. No vengo por 3 meses. Vengo para quedarme. Mi vida en la finca terminó para siempre». Ella se detuvo en seco, me miró con esos ojos penetrantes que siempre habían sabido leer mis pensamientos más profundos, y asintió lentamente. «Te abandonaron en el aeropuerto, ¿verdad?», me preguntó sin necesidad de que yo le contara los detalles. Durante nuestros años de sociedad, Celia había desarrollado la habilidad de entender situaciones complejas con muy poca información. «Tu hijo y su esposa decidieron que una bomba de agua era más importante que llevar a su madre al aeropuerto para el viaje más importante de su vida». No era una pregunta, era una afirmación que me dejó sin palabras por su precisión. El departamento que Celia había conseguido para mí era pequeño pero acogedor, con una vista hermosa hacia el Océano Pacífico. «Es temporario», me explicó mientras me ayudaba con las maletas, «pero puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites mientras decides qué quieres hacer con tu nueva vida». Esas palabras, «tu nueva vida», sonaron como una promesa de posibilidades infinitas. La primera semana en California fue una revelación. Después de meses sintiéndome invisible en mi propia casa, aquí la gente me trataba con respeto, me escuchaba cuando hablaba, valoraba mis opiniones. Los abogados que manejaban la venta de mis terrenos me recibieron como la empresaria exitosa que había sido durante décadas, no como una anciana senil que necesitaba supervisión constante. «Señora Mónica», me dijo el abogado principal durante nuestra primera reunión, «he revisado su historial de inversiones y debo decirle que es impresionante. Comprar estos terrenos hace 15 años, cuando nadie creía en el potencial de esta zona, fue una decisión brillante. Su instinto para los negocios es extraordinario». Hacía tanto tiempo que nadie reconocía mis habilidades profesionales que casi lloré de emoción al escuchar esas palabras. La transacción de venta resultó ser más compleja del esperado, pero cada día que pasaba manejando documentos, negociando términos, tomando decisiones importantes, me sentía más viva, más capaz, más yo misma. Los $8 millones que recibiría por la venta representaban no solo independencia económica, sino la confirmación de que todavía tenía la capacidad de generar riqueza con mis propias decisiones. Mientras tanto, Pablo había comenzado a llamarme diariamente con una desesperación creciente. «Mamá, ¿cuándo regresas? Aquí las cosas están muy complicadas sin ti. La finca necesita tu supervisión». Como si durante meses no me hubiera estado diciendo exactamente lo contrario, como si no hubiera pasado todo ese tiempo haciéndome sentir que mi presencia era un obstáculo para el progreso de la familia. «Pablo», le respondí durante una de esas llamadas con una frialdad que me sorprendió a mí misma, «tú y Marta me explicaron muy claramente que ya no era necesaria en la finca. Que mis métodos eran obsoletos, que necesitaban administración profesional, que yo era un estorbo para la modernización. ¿Por qué ahora quieren que regrese si era tan evidente que estaba sobrando?» Sus explicaciones se volvían cada vez más desesperadas y contradictorias. «Mamá, nunca dijimos que estuviera sobrando. Solo queríamos ayudarte a descansar más.
a disfrutar de tu edad. Marta y yo te extrañamos mucho. Los niños preguntan por ti todos los días. Mentiras. Mentiras patéticas de un hombre que había descubierto que manejar una propiedad de 15 millones de dólares era mucho más complejo de lo que había imaginado. Marta también había comenzado a llamar, pero sus estrategias eran diferentes. Suegrita querida, espero que esté disfrutando su pequeña aventura en California. Pero ya es hora de que regrese a casa, donde está su verdadera familia. Los niños la necesitan la estabilidad de su abuela. Los mismos niños que durante meses habían sido entrenados para ignorarme, que corrían hacia sus habitaciones cuando yo aparecía, que me veían como una anciana aburrida de la cual había que mantenerse alejados. Pero lo que realmente me confirmó que había tomado la decisión correcta fue lo que descubrí durante mi segunda semana en California. Celia me había presentado a su círculo social, un grupo de mujeres y hombres de nuestra edad que habían construido vidas extraordinarias después de los 60 años. Empresarios, artistas, viajeros, personas que se negaban a aceptar que la edad fuera una limitación para seguir creciendo y explorando. Entre ellos conocí a Fabián, un hombre de 75 años que había enviudado 5 años atrás y había decidido dedicar esta etapa de su vida a hacer todo lo que siempre había postergado. Era ingeniero civil retirado, con una elegancia natural y una gentileza que me recordó cómo se sentía ser tratada con respeto genuino. Mónica, me dijo durante nuestra primera conversación, usted tiene esa luz en los ojos que tienen las personas que han construido algo importante con sus propias manos. Eso es muy atractivo. Fabián me llevó a conocer San Diego con una paciencia y una atención que no había experimentado en años. Me mostró galerías de arte, restaurantes con vista al mar, jardines botánicos donde pasábamos horas conversando sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros planes para el futuro. Por primera vez en décadas, alguien estaba genuinamente interesado en mis opiniones, en mis experiencias, en mis planes. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de usted?, me preguntó una tarde mientras caminábamos por la playa de La Joya. Que a los 70 años tuvo el valor de abandonar una vida cómoda pero insatisfactoria para crear algo completamente nuevo. Eso requiere una fuerza interior extraordinaria. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que había subestimado mi propia valentía, que había permitido que otros me convencieran de que era una anciana incapaz cuando en realidad era una mujer valiente que había tomado la decisión más difícil de su vida. Con los 8 millones de dólares de la venta, comencé a explorar posibilidades de inversión en California. Fabián, con su experiencia en desarrollo inmobiliario, se convirtió en mi consultor y mi compañero en esta nueva aventura. Juntos visitamos propiedades, analizamos oportunidades de negocio, planificamos inversiones que me permitirían no solo mantenerme económicamente, sino continuar creciendo mi patrimonio. La transformación que experimenté durante esas primeras semanas en California fue radical. Me corté el cabello en un estilo más moderno, comencé a usar ropa que realmente me gustaba en lugar de la ropa práctica que había usado durante décadas en la finca, empecé a maquillarme nuevamente después de años de considerarlo una vanidad innecesaria. Cada cambio era pequeño, pero el efecto acumulativo era impresionante. Mónica, me dijo Celia una mañana mientras desayunábamos frente al océano, eres una mujer completamente diferente a la que llegó aquí hace un mes. Tienes 20 años menos, tienes energía, tienes proyectos. Es como verte renacer. Y tenía razón. Me sentía más viva, más capaz, más yo misma de lo que me había sentido en años. Mientras tanto, las llamadas de Pablo se volvían cada vez más desesperadas y agresivas. Mamá, esto se está saliendo de control. Necesitas regresar inmediatamente. Hay problemas con los trabajadores, problemas con los proveedores, problemas financieros que solo tú puedes resolver. Era evidente que mi ausencia había revelado que su supuesta capacidad para manejar la finca había sido una ilusión alimentada por la arrogancia y la ignorancia. Pablo, le dije durante lo que sería nuestra última conversación telefónica amistosa, durante meses me dijiste que yo era el problema, que mis métodos eran obsoletos, que necesitabas libertad para modernizar la operación. Ahora tienes esa libertad. Demuestra que tenías razón. Su silencio del otro lado de la línea me confirmó lo que ya sabía. Había cometido el error más grande de su vida al humillarme y abandonarme. Después de 2 meses en California, Pablo había perdido completamente la compostura. Sus llamadas ya no eran súplicas desesperadas, sino exigencias furiosas de un hombre que había descubierto que administrar una propiedad de 15 millones de dólares requería mucho más que arrogancia y buenas intenciones. Mamá,
Esto es ridículo, me gritó durante una videollamada que había insistido en hacer. Ya jugaste suficiente a la independiente. Es hora de que regreses y arregles el desastre que has causado con tu capricho. Mi capricho. Así llamaba a la decisión más valiente de mi vida, a la determinación de no permitir que me siguieran tratando como una ciudadana de segunda clase en mi propia casa. Pablo, le respondí con una calma que había perfeccionado durante estos meses de renacimiento, no he causado ningún desastre. El desastre lo causaste tú cuando decidiste humillarme sistemáticamente hasta convencerme de que no tenía valor como persona. Su cara se puso roja de indignación a través de la pantalla. Detrás de él podía ver que la casa lucía descuidada, con papeles esparcidos por todas partes, plantas marchitas en las ventanas, esa sensación de caos que se produce cuando nadie sabe realmente cómo manejar una operación compleja. ¿Humillarte? ¿De qué hablas? Todo lo que hicimos fue tratar de modernizar la finca, de crear un ambiente más cómodo para todos. Si te sentiste mal, fue porque no quisiste adaptarte a los cambios. La reescritura de la historia que estaba intentando hacer era tan descarada que casi me causó risa. Pablo, durante meses me dijiste que mis métodos eran obsoletos, que mi presencia era un obstáculo, que necesitabas libertad para tomar decisiones sin la interferencia de una anciana terca. ¿Recuerdas? ¿O también vas a negar que me abandonaste en el aeropuerto porque una bomba de agua era más importante que cumplir tu palabra con tu madre? Su expresión cambió ligeramente, como si acabara de recordar que había testigos de su comportamiento. Eso fue una emergencia real, mamá. No tuve otra opción. Pero te mandé el taxi, te aseguré de que llegaras bien al aeropuerto. Como si enviar un taxi fuera equivalente a cumplir la promesa de acompañar a su madre en el momento más importante de su vida. Pablo, le dije con esa autoridad que había redescubierto durante mis meses en California, voy a explicarte algo muy claramente. No voy a regresar. No ahora, no nunca. He construido una nueva vida aquí, una vida donde me respetan, donde me valoran, donde mis opiniones importan. ¿Por qué diablos querría regresar a un lugar donde me hicieron sentir invisible? Sus ojos se llenaron de pánico genuino. Durante estos 2 meses, había comenzado a entender la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a la madre que lo había criado con amor incondicional, sino que había perdido a la socia más valiosa que jamás tendría, a la mujer que había construido el imperio del cual él ahora intentaba disfrutar sin tener la menor idea de cómo mantenerlo. Mamá, por favor, sé razonable. Aquí está tu vida, tu trabajo, tu legado. Esta finca es tu historia, la construiste con tus propias manos. No puedes simplemente abandonar todo eso por una aventura en otro país. Sus palabras habrían sido convincentes si hubieran venido de alguien que me hubiera valorado cuando estaba presente, pero viniendo de él sonaban desesperadas y egoístas. Mi legado, repetí con una sonrisa que él no pudo ver pero que definitivamente pudo escuchar en mi voz. Mi legado no es una propiedad que otros manejan mientras yo los observo desde las sombras. Mi legado soy yo misma, mi capacidad de crear riqueza, mi inteligencia para los negocios, mi determinación para construir algo desde la nada. Y todo eso está conmigo aquí en California, generando nuevas oportunidades todos los días. Era cierto. Durante estos 2 meses, Fabián y yo habíamos identificado una oportunidad de inversión extraordinaria, un complejo residencial para personas mayores activas, un concepto completamente nuevo que combinaba vivienda de lujo con servicios de salud preventiva y actividades de desarrollo personal. Con mi inversión inicial de $5 millones y la experiencia de Fabián en desarrollo inmobiliario, estábamos creando algo revolucionario. Además, continué, disfrutando de la expresión de horror creciente en la cara de Pablo, he conocido a alguien especial aquí. Un hombre que me trata con el respeto y la admiración que una mujer de mi edad y mis logros merece. Su nombre es Fabián, es viudo, ingeniero civil retirado, y me ha propuesto matrimonio. El silencio que siguió a mi anuncio fue tan profundo que pensé que se había cortado la conexión. Pablo se quedó con la boca abierta, procesando la información como si le hubiera anunciado que planeaba viajar a Marte. ¿Matrimonio? ¿A tu edad? Mamá, eso es completamente irracional. Apenas conoces a ese hombre. ¿Cómo puedes tomar una decisión tan drástica? Pablo, le respondí con una dulzura venenosa que había aprendido de Marta durante meses de observar sus manipulaciones. Tengo 70 años, no 7. He tomado decisiones exitosas durante 5 décadas de vida adulta.
Creo que puedo confiar en mi criterio para elegir a un compañero de vida. La ironía de tener que defender mi capacidad de tomar decisiones al mismo hombre que había estado cuestionando mi competencia durante meses no se me escapaba. Pero mamá, ¿qué va a pasar con la finca? ¿Qué va a pasar conmigo? Soy tu único hijo, tu familia. No puedes simplemente abandonarme por un extraño que conociste hace 2 meses. Ahí estaba finalmente la verdad desnuda. No estaba preocupado por mi felicidad o mi bienestar, estaba aterrorizado por las implicaciones económicas de mi independencia. Pablo, durante meses me dijiste que ya no me necesitabas, que podías manejar todo perfectamente sin mi interferencia. Ahora tienes la oportunidad de demostrarlo. En cuanto a ser tu familia, déjame recordarte que cuando realmente necesité a mi familia, cuando necesité que mi hijo me llevara al aeropuerto, tú decidiste que una bomba de agua era más importante. Mi voz se había vuelto fría como el hielo, pero cada palabra estaba cargada de una verdad que él no podía negar. Las siguientes 2 semanas, Pablo intensificó sus esfuerzos de manera patética. Me llamaba a todas horas, me enviaba mensajes de texto desesperados, incluso llegó al extremo de enviarme flores con notas que decían de tu hijo que te ama y te extraña. Como si unas flores pudieran borrar meses de humillaciones sistemáticas, como si el amor pudiera declararse retroactivamente después de haberme tratado como un estorbo. Marta también había comenzado una campaña de reconquista que era tan transparente como desesperada. Suegrita querida, me escribía en mensajes largos y emocionales. Los niños lloran todas las noches preguntando cuándo va a regresar su abuelita. La casa no es la misma sin usted. Hemos cometido errores, pero somos una familia y las familias se perdonan. Los mismos niños que durante meses habían sido entrenados para ignorarme ahora supuestamente lloraban por mi ausencia. Pero la manipulación más descarada llegó cuando Pablo me informó que había decidido vender la finca si yo no regresaba inmediatamente. Mamá, sin ti aquí es imposible mantener esto funcionando. Los gastos son demasiado altos, los problemas demasiado complejos. Si no regresas en las próximas 2 semanas, voy a poner la propiedad en venta. Era una amenaza desesperada de un hombre que había perdido completamente el control de la situación. Perfecto, le respondí con una tranquilidad que lo dejó completamente descolocado. Vende la finca, Pablo. Divide el dinero como consideres justo. Yo ya no necesito esa propiedad para ser feliz o para ser exitosa. Mi futuro está aquí, en California, con un hombre que me respeta y me valora todos los días. Su expresión de shock a través de la pantalla fue una de las imágenes más satisfactorias de mi vida. Pero mamá, esa finca es tu vida entera, son 50 años de trabajo. No puedes simplemente renunciar a todo eso. Su voz se había quebrado, como si finalmente estuviera entendiendo la magnitud de lo que había perdido con su comportamiento. No estoy renunciando a nada, Pablo. Estoy eligiendo mi dignidad por encima de la nostalgia. Estoy eligiendo el respeto por encima de la familiaridad. Estoy eligiendo la felicidad por encima de la costumbre. La última conversación con Pablo fue 3 semanas antes de mi boda con Fabián. Para ese momento, mi hijo había agotado todas sus estrategias de manipulación y había llegado a una desesperación que rayaba en la locura. La finca, efectivamente, estaba en proceso de venta porque él había descubierto que mantener una operación de $15 millones requería conocimientos, experiencia y dedicación que simplemente no poseía. Mamá, me dijo durante esa videollamada final, con una voz quebrada que habría despertado mi compasión en otras circunstancias, he cometido el error más grande de mi vida. Marta me ha dejado. Se llevó a los niños y se fue con otro hombre, uno que tiene más dinero que yo. Me usó para llegar a la finca, y cuando se dio cuenta de que sin ti yo no podía mantener nada funcionando, me abandonó como a un perro. La ironía de la situación era tan perfecta que casi parecía diseñada por el destino. Marta, la mujer que había orquestado mi humillación sistemática, que había convencido a Pablo de que yo era un obstáculo para su felicidad, había resultado ser exactamente lo que yo había sospechado desde el principio, una oportunista calculadora que solo estaba interesada en el dinero y la posición social que mi patrimonio podía ofrecerle. Pablo, le respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma, Marta te mostró exactamente quién eras cuando tenías poder y quién eres cuando lo pierdes. Te abandonó de la misma manera que tú me abandonaste a mí, con la misma frialdad, con el mismo desprecio por los sentimientos de la persona que decías amar. Mis palabras eran duras pero necesarias,
porque finalmente tenía la oportunidad de decirle las verdades que había guardado durante meses. Mamá, por favor, perdóname. Sé que me comporté mal, sé que no te valoré como debía. Pero ahora entiendo lo que perdí. Sin ti, soy nada. Sin tu experiencia, sin tu sabiduría, sin tu capacidad para los negocios, no soy más que un hombre de mediana edad sin habilidades reales para mantener lo que tú construiste. Sus lágrimas eran genuinas, pero llegaban demasiado tarde para cambiar las decisiones que yo había tomado. Pablo, el problema no es que me hayas perdido a mí. El problema es que nunca me tuviste realmente. Durante años creí que éramos socios, que compartíamos sueños, que construíamos algo juntos. Pero cuando llegó Marta, descubrí que para ti yo era solo una empleada conveniente que había cumplido su función y podía ser descartada cuando ya no fuera útil. Cada palabra que pronunciaba era una liberación, como si estuviera soltando años de resentimiento acumulado. Mamá, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Ven de vuelta, ayúdame a recuperar la finca, podemos volver a trabajar juntos como antes. Te prometo que todo será diferente, que nunca más permitiré que nadie te falte el respeto. Sus promesas sonaban desesperadas y vacías, porque ambos sabíamos que el daño era irreversible. Pablo, no hay vuelta atrás. Yo ya no soy la mujer que se conformaba con ser tolerada en su propia casa. Soy una mujer que ha descubierto que puede ser amada, respetada y valorada todos los días. ¿Por qué querría cambiar eso por la promesa incierta de un hijo que ya demostró ser capaz de traicionarme cuando le convino? Mi voz era firme, sin rastros de la duda que había caracterizado tantas de mis decisiones durante los últimos años. La boda con Fabián fue una ceremonia íntima en un jardín frente al Océano Pacífico, con Celia como mi dama de honor y un pequeño grupo de amigos que habían llegado a conocerme durante estos meses transformadores. A los 70 años, vestida con un elegante traje color crema que me hacía sentir hermosa y digna, prometí amor y compañía a un hombre que me había demostrado día tras día que el respeto mutuo era la base de cualquier relación saludable. Fabián, con su elegancia natural y su gentileza constante, había resultado ser no solo un compañero romántico excepcional, sino también un socio de negocios brillante. Nuestro proyecto del complejo residencial para personas mayores activas se había convertido en una realidad tangible, con inversionistas serios respaldando nuestra visión y arquitectos trabajando en los planos finales. Mónica, me dijo Fabián durante nuestro primer baile como esposos, gracias por enseñarme que a los 70 años la vida puede comenzar de nuevo si tenemos el valor de tomar decisiones difíciles. Sus palabras me recordaron que mi historia no era solo sobre escapar de una situación tóxica, sino sobre crear algo hermoso y nuevo en la etapa más inesperada de mi vida. Mientras tanto, Pablo había procedido con la venta de la finca, pero el proceso había sido un desastre completo. Sin mi conocimiento de los aspectos legales, sin mi relación con los compradores potenciales, sin mi comprensión de los verdaderos valores de mercado, había aceptado una oferta de apenas $8 millones por una propiedad que valía al menos 15 millones. Su inexperiencia y su desesperación lo habían convertido en presa fácil para compradores sin escrúpulos. Mamá, me informó durante una de sus últimas llamadas, la venta se completó. Después de pagar las deudas que se acumularon durante estos meses, me quedan aproximadamente $3 millones. ¿Crees que con eso puedo empezar algo nuevo? La pregunta revelaba una ingenuidad patética. Un hombre de 50 años preguntándole a su madre si $3 millones eran suficientes para comenzar una nueva vida. Pablo, durante 5 décadas yo convertí una inversión inicial de $50,000 en un imperio de 15 millones. Si tienes las habilidades, la dedicación y la inteligencia necesarias, 3 millones son más que suficientes para construir algo importante. Si no las tienes, ni siquiera 30 millones serían suficientes. Era una respuesta honesta que resumía perfectamente la diferencia entre nosotros. Los meses siguientes trajeron noticias esporádicas sobre la vida de Pablo. Había intentado varios negocios pequeños, todos fracasados por su falta de experiencia y su tendencia a tomar decisiones impulsivas. Había buscado trabajo como administrador de fincas, pero su reputación se había visto manchada por el fracaso espectacular de la venta de mi propiedad. Su vida se había convertido en una serie de intentos fallidos y oportunidades perdidas. Marta, por su parte, había seguido su patrón predecible. Después de agotar la paciencia y los recursos de su nuevo compañero, había comenzado a buscar otra víctima. Pablo me contó, con una amargura que me resultó familiar,
que ella había intentado contactarlo nuevamente cuando sus planes más recientes habían fracasado. Ahora quiere volver conmigo, me dijo con una risa que sonaba más a llanto. Dice que se dio cuenta de que lo nuestro era amor verdadero. ¿Y qué le respondiste?, le pregunté, genuinamente curiosa por saber si había aprendido algo de esta experiencia devastadora. Le dije que ya no tengo nada que ofrecerle, que gracias a seguir sus consejos, perdí todo lo que realmente importaba en mi vida, mi madre, mi hogar, mi futuro. Que si quería a un hombre sin dinero y sin perspectivas, podía quedarse, pero que si buscaba otra víctima para explotar, tendría que buscar en otro lado. Era evidente que Pablo había aprendido algunas lecciones dolorosas, pero llegaban demasiado tarde para reparar el daño que había causado. Su vida se había convertido en una advertencia perfecta sobre las consecuencias de no valorar lo que se tiene hasta que se pierde para siempre. Mientras tanto, mi nueva vida en California florecía de maneras que nunca había imaginado posibles. El complejo residencial que Fabián y yo habíamos desarrollado se había convertido en un modelo para otros proyectos similares. Mi experiencia en administración de propiedades, combinada con su conocimiento técnico, había creado un producto revolucionario que estaba siendo estudiado por desarrolladores de todo el país. Mónica, me dijo Fabián una noche mientras cenábamos en nuestro nuevo hogar con vista al océano, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Has convertido lo que pudo haber sido la tragedia de tu vida en el triunfo más espectacular. Sus palabras me recordaron que a veces las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas. 5 años después de aquel día terrible cuando Pablo me abandonó en el aeropuerto, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Malibú, viendo el atardecer sobre el Océano Pacífico mientras Fabián prepara la cena en nuestra cocina moderna. A los 75 años, soy más próspera, más feliz y más plena de lo que jamás imaginé posible en cualquier etapa de mi vida. El complejo residencial que desarrollamos se convirtió en el primer proyecto de lo que ahora es una empresa valuada en $20 millones. Residencias Mónica, como decidimos llamarla en honor a mi valentía para comenzar de nuevo, maneja 5 propiedades en California y está expandiéndose hacia Arizona y Nevada. Cada desarrollo está diseñado específicamente para personas mayores que se niegan a aceptar que la edad sea una limitación para vivir intensamente. Amor, me dice Fabián apareciendo en la terraza con una copa de vino en cada mano, acaba de llegar la confirmación. El proyecto de Phoenix fue aprobado por la ciudad. Serán 200 unidades. Nuestro desarrollo más grande hasta ahora. Sus ojos brillan con la misma emoción que veo en el espejo cada mañana cuando me levanto sabiendo que tengo propósitos importantes que cumplir. Fabián ha resultado ser no solo el compañero más amoroso que pude haber imaginado, sino también el socio de negocios más inteligente con el que he trabajado. Su respeto por mis ideas, su valoración de mi experiencia, su manera de tratarme como una igual en cada decisión importante, me han recordado cómo se siente ser verdaderamente apreciada por alguien que amas. Hace 2 años, cuando cumplí 73, Fabián organizó una fiesta sorpresa en nuestro primer complejo residencial. Más de 200 personas vinieron a celebrar, residentes de nuestros proyectos, socios de negocios, amigos que he hecho durante estos años de renacimiento. Mientras escuchaba los discursos sobre mi inspiradora transformación de vida, me di cuenta de que había logrado algo que parecía imposible cuando salí de aquella finca con mis 2 maletas. Había construido una nueva identidad basada en el respeto, el amor y el éxito profesional. Celia, que ahora es la directora de marketing de nuestra empresa, se acercó a mí durante esa fiesta con lágrimas en los ojos. Mónica, ¿recuerdas cuando llegaste a California hace 5 años? Eras una mujer destrozada, humillada, convencida de que su vida había terminado. Mirarte ahora, comandando esta empresa, casada con un hombre que te adora, rodeada de gente que te admira, es como ver un milagro en cámara lenta. Tenía razón. La transformación había sido tan gradual que a veces olvidaba la magnitud del cambio. La mujer que había aceptado ser tratada como invisible en su propia casa ahora era consultada por desarrolladores inmobiliarios de todo el país. La mujer que había permitido que cuestionaran cada una de sus decisiones ahora dirigía reuniones de directorio donde sus ideas eran implementadas sin discusión. Pablo, mientras tanto, había continuado su descenso hacia la mediocridad. Sus intentos de recrear el éxito que había heredado habían fracasado sistemáticamente. Según me contó Celia, que mantenía contacto ocasional con conocidos de nuestra antigua ciudad, Pablo había terminado trabajando como vendedor de seguros, viviendo en un apartamento pequeño, conduciendo un auto usado que se averiaba constantemente. Es triste,
me dijo Fabián cuando le conté las últimas noticias sobre mi hijo. Un hombre que lo tenía todo y lo perdió por no valorar lo que realmente importaba. Pero yo ya no sentía tristeza por Pablo. Había aprendido que la compasión excesiva hacia quienes nos traicionan es solo otra forma de victimizarnos a nosotros mismos. La última vez que Pablo me contactó fue hace 6 meses, con motivo de mi cumpleaños número 75. Su mensaje de texto era patético en su simplicidad. Feliz cumpleaños, mamá. Espero que seas feliz. Te amo y te extraño todos los días. No le respondí. Había cerrado ese capítulo de mi vida de manera definitiva. Marta, por su parte, había seguido su patrón predecible hasta las últimas consecuencias. Según las noticias que llegaban esporádicamente, había pasado por 3 relaciones más después de Pablo, cada una terminando cuando agotaba los recursos económicos de su nueva víctima. La última información que recibí era que trabajaba como vendedora en una tienda departamental, viviendo sola en un apartamento modesto, sin haber logrado nunca el estilo de vida lujoso que había perseguido manipulando a otros. La justicia, me dijo Fabián cuando le conté sobre el destino de Marta, no siempre llega cuando la esperamos, pero casi siempre llega. Era verdad. Ambos, Pablo y Marta, habían recibido exactamente las consecuencias que sus acciones merecían, sin que yo tuviera que hacer nada más que vivir mi mejor vida posible. El mes pasado, mientras revisaba documentos legales para nuestro nuevo proyecto en Las Vegas, me encontré con una solicitud de empleo que me dejó sin palabras. Pablo había aplicado para un puesto de administrador en una de nuestras propiedades, evidentemente sin saber que yo era la propietaria de la empresa. Su currículum era una colección patética de trabajos de corta duración y proyectos fracasados. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó Fabián cuando le mostré la aplicación. Es tu decisión completamente. Estudié el documento durante varios minutos, recordando al niño que había criado con tanto amor, al joven que había sido mi compañero en la construcción de nuestros sueños, al hombre que me había traicionado de la manera más cruel posible. Archívala, le dije finalmente, sintiendo una paz profunda al tomar esa decisión. Pablo tuvo 50 años para aprender a valorar lo que tenía. Tuvo múltiples oportunidades para tratarme con respeto y dignidad. Eligió la humillación y la traición. Ahora debe vivir con las consecuencias de esas elecciones. Fabián asintió con comprensión y el documento desapareció para siempre. Esta mañana, mientras caminaba por la playa que está frente a nuestra casa, recordé aquella mañana terrible de hace 5 años cuando esperé el taxi con mis maletas, abandonada por mi propio hijo, sintiéndome como si mi vida hubiera terminado. La mujer que esperaba ese taxi no podría haber imaginado que esa traición sería el regalo más grande que recibiría en su vida. Porque fue esa traición la que me obligó a descubrir que todavía tenía la fuerza para comenzar de nuevo. Fue ese abandono el que me permitió encontrar a un hombre que me ama exactamente como soy. Fue esa humillación la que me motivó a construir una empresa más exitosa que cualquier cosa que había logrado antes. Mónica, me dice Fabián apareciendo a mi lado en la playa, tomando mi mano con esa ternura que me demuestra todos los días. ¿En qué piensas? Le sonrío, viendo su cara hermosa iluminada por el sol matutino, recordando todas las mañanas que despertaba sintiéndome invisible e indeseada. Pienso en cómo a veces ser abandonada es el primer paso hacia encontrarse a una misma, le respondo, entrelazando mis dedos con los suyos. Pienso en cómo las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las liberaciones más necesarias. Él asiente con esa sabiduría que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente para entender que los finales pueden ser comienzos disfrazados. Esta tarde tenemos una reunión con inversionistas de Nueva York que quieren replicar nuestro modelo en la costa este. Mañana volaremos a Phoenix para supervisar la construcción de nuestro proyecto más ambicioso. La próxima semana celebraremos nuestro 5º aniversario de bodas con un viaje a Europa que hemos estado planeando durante meses. A los 75 años, mi agenda está más llena de proyectos emocionantes que cuando tenía 40. Mi cuenta bancaria es más robusta que nunca. Mi matrimonio es más satisfactorio que cualquier relación que había tenido antes. Mi respeto por mí misma es inquebrantable. Todo comenzó con un abandono brutal en un aeropuerto. Todo comenzó cuando mi propio hijo decidió que una bomba de agua era más importante que cumplir su palabra conmigo. Todo comenzó cuando creí que mi vida había terminado y descubrí que apenas estaba comenzando. A veces, ser dejada atrás es el mayor regalo que la vida puede darnos. A veces,
Las traiciones más crueles nos liberan hacia destinos más hermosos de los que jamás hubiéramos imaginado. A veces, lo que parece el final es simplemente la primera página de la historia más extraordinaria que escribiremos.